De guardián de los profundos e íntimos secretos de Donald Trump a testigo peligroso. Estamos hablando de Michael Cohen. Ha participado en 3 audiencias ante el Congreso de Estados Unidos. Es el ex abogado de Donald Trump. Ha tildado a su antiguo cliente de racista, de traidor y de mentiroso. El presidente norteamericano aseguró que lo que ha manifestado Cohen en su comparecencia es una falacia. El ex asesor de Trump, quien ya fue condenado a 3 años de cárcel por delitos relacionados con su trabajo para Trump e investigado como parte de la llamada trama rusa, aseguró que durante la campaña electoral el líder republicano cometió actos ilícitos de la mano de Moscú para perjudicar a su rival demócrata Hillary Clinton. Llevar a cabo una falsa comparecencia como esa y hacerlo en medio de esta cumbre tan importante, para mí es una cosa terrible. Lo podrían haber hecho 2 días después o incluso la semana que viene y habría sido mucho más apropiado. Habrían tenido más tiempo, pero hacerlo en medio de esta importante cumbre es algo realmente terrible. Él mintió mucho, pero fue muy interesante porque no mintió sobre una cosa, dijo que no hubo colusión con Rusia. Y me pregunto por qué no mintió también sobre eso, como lo hizo sobre el resto. Es decir, mintió sobre tantas cosas que estoy realmente impresionado que no mintiera también sobre eso. Michael Cohen, ex abogado personal de Donald Trump, dijo el miércoles que no tiene pruebas específicas de que el ahora presidente estadounidense y entonces candidato haya coludido con Rusia durante la campaña electoral, pero afirmó tener sospechas. El ex asesor, quien ya fue condenado a 3 años de cárcel por delitos relacionados en parte con su trabajo para el presidente, aseguró que durante la campaña el magnate supo y dirigió las negociaciones en la Torre Trump de su equipo de campaña con una abogada rusa que ofrecía información para perjudicar a su rival demócrata, Hillary Clinton. Recuerdo a Don Jr. acercarse a su padre y decirle en voz baja, que claramente pude escuchar, diciendo, la reunión está lista. Y recuerdo a Trump diciendo, bien, háganmelo saber. Cohen le dijo al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que Trump le ordenó el año pasado que mintiera sobre los pagos secretos hechos a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una aventura con el presidente. Estoy proporcionando al comité varios documentos que incluyen una copia del cheque que el señor Trump expidió de su cuenta personal, luego de convertirse en presidente, para reembolsarme por los pagos secretos que hice para encubrir su relación con una estrella porno e impedir que dañara su campaña. Cohen, quien trabajó para el mandatario durante más de una década como su abogado y vicepresidente de la organización Trump, fue condenado en diciembre a 3 años de prisión por los pagos ocultos y por mentirle al Congreso, conductas que dijo fueron para proteger a Trump, así como por evasión fiscal. Cohen describió a Trump como una figura moralmente corrompida y lo llamó racista, estafador y tramposo. Vamos a saludar a esta hora en Florida, en Miami, a Javier Maza. Él es analista demócrata, también consultor político internacional. Gracias por estar con nosotros, señor Maza. Bienvenido a La Mañana. Encantado, Ruth, de llegar a ti y a los amigos de La Mañana en NTN 24. Gracias, un buen viernes, buen comienzo de mes también. Y las declaraciones del ex abogado de Donald Trump, él ha dicho, ¿no?, mentirle a la primera dama, Melania Trump, de los mayores arrepentimientos que ha mostrado Cohen durante estos 3 días. Aseguró que Trump le hizo pagar dinero a una actriz porno para silenciar el romance que mantenía el magnate, ocultarle eso a su esposa Melania Trump, y que tiene muchas más cosas por develar. Antes lo protegió a Trump, lo promovió, ahora dice que todo le da vergüenza. La pregunta aquí, señor Maza, de acuerdo a lo que usted ha escuchado en estas audiencias, ¿de verdad es un arrepentimiento o de qué se trata todo esto? Definitivamente estamos hablando de lo que fue el miércoles negro para Donald Trump. Pero negro, negro. O sea, primero porque se regresó de la reunión con el líder de Corea del Norte con las manos vacías, lo cual fue una aplastante derrota diplomática y política para Trump. Y en lo que ocurría eso, aquí en Estados Unidos y en Washington teníamos a su ex amigo y ex abogado Michael Cohen cantando como un pajarito, Ruth. Ahora, dijo muchísimas cosas, pero yo quisiera puntualizar, en mi opinión, qué fue lo más grave de todo lo que se dijo durante 7 horas. Ojo, que Cohen estuvo en el Congreso hablando 7 horas imparables. Y dijo algo que yo creo que quisiera también explicar a los amigos que nos siguen en La Mañana
¿Por qué es tan grave esta denuncia que ya se venía hablando, esta parte de la investigación también del fiscal Mueller, de los pagos secretos y ocultos a Stormy Daniels, de esta actriz porno con la que Trump tuvo un amorío, vamos a ponerlo de una manera muy elegante, amor al contado, si ustedes me entienden? No es un tema moral, Ruth. O sea, no es que se le esté castigando a Cohen por estar involucrado en esto y censurando a Trump porque qué barbaridad, Trump le pagó a una actriz porno para tener sexo siendo un hombre casado. El tema moral aquí queda a un lado. Trump, para empezar, es un amoral. Así que eso no es el tema de fondo. El tema es que se le pagó $130,000 a esta señorita, Stormy Daniels, para que no abriera la boca y no contara de sus amoríos con Trump, porque eso hubiera perjudicado su campaña. El único objetivo de los pagos era: no hables, no cuentes nada para que no lo vayas a hundir a Trump en plena campaña presidencial. Por tanto, ese pago se convirtió en un gasto de campaña, pero no fue reportado. Y ahí está el problema. Ese pago, que se hizo con fines de silenciar a Stormy Daniels para que no hable, fue un gasto de campaña, y al no haber sido reportado es un crimen, es un delito muy serio, grave, según las leyes electorales en Estados Unidos. Señor Massa, hasta ahora algunas cosas con lo que usted dice, de acuerdo, el hecho de silenciar a una persona con una cantidad de dinero, correos electrónicos pirateados, la Torre Trump en Moscú, entre otras cosas. ¿Qué más podría salir de estas comparecencias? Como usted ha dicho, pues ha hablado durante muchas horas el ex amigo, el ex asesor jurídico de Donald Trump. ¿Y cuáles son las repercusiones reales para el presidente de Estados Unidos? Estamos hablando de la palabra de Cohen, un abogado, contra la de un poderoso presidente. Estamos hablando de un abogado, un hombre que estuvo muy cerca con Trump, y eso le da cierta credibilidad. Ahora estamos en una competencia de mentirosos, Trump probablemente el mentiroso mayor y Cohen mentiroso menor, pero por lo menos el mentiroso que reconoce que mintió ya tiene un halo de cierta moralidad. El tema de los emails, él citó concretamente una reunión en la que estaba presente Roger Stone, asesor de Trump en la campaña, el propio Trump y Cohen, con dentro una llamada de Julian Assange de Wikileaks, y que le dijo: tengo un montón de información que va a perjudicar la campaña de Hillary Clinton. Estos eran los famosos emails de Hillary Clinton. Y él comenta eso, y lo que Cohen dice es que Trump dijo: me parece formidable. O sea, en ese testimonio está diciendo Cohen, Trump sí sabía que todo este volumen de información en contraria a Hillary Clinton llegaba obviamente por la conexión rusa, que es lo que está investigando Mueller. Entonces, aquí nuevamente, para aclarar a los amigos que nos siguen en la mañana, ¿cuál es el potencial delito? Dos cosas: perjurio, porque Trump ya le dijo a la comisión Mueller: yo no sabía nada del tema de los rusos. Acá hay una contradicción total. Y obstrucción a la justicia, que todavía es un delito muchísimo mayor y muy serio. Es lo que llamamos aquí en Estados Unidos un felony, una felonía, que es un delito castigable con prisión. Entonces, tú me preguntas, Ruth, ¿cuál puede ser la consecuencia mayor? Se abre el camino muy claro a un impeachment en la Cámara Baja. La Cámara Baja, acuérdense, está controlada en este momento por los demócratas, así que el impeachment es un procedimiento que va. O sea, es cuestión que tengan la decisión política de hacerlo, tan simple como eso. Ahora, muchos dirán: bueno, perfecto, el impeachment, pero luego pasa al Senado y el Senado lo controlan los republicanos y ahí matan el tema, porque los republicanos controlan el Senado. Y te hago una brevísima reseña histórica para demostrar que eso no es cierto necesariamente. En los 70s, a Nixon se le iba a hacer un impeachment por todo el escándalo Watergate y todos los temas involucrados en Watergate. Se le iba a hacer un impeachment en la Cámara Baja, y luego en el Senado, ojito, ojo al piojo, ya habían 88 senadores de 100. Esto era una combinación de demócratas y republicanos que dijeron: vamos a tumbarnos a Nixon. O sea, Nixon por eso renuncia, porque no tenía salida. O renunciaba o lo tumbaban. O sea que ya ocurrió en la historia alguna vez que ante un escenario de delitos graves como los que estamos hablando ahora en el caso de Trump, republicanos y demócratas en el Senado se unen para tumbarse al presidente. Con 2/3, o sea, 67 senadores, te tumbas al presidente. Y esto podría repetirse. Ahora, bueno, viendo todo ese panorama que está todavía tiene alguna tela que cortar.
Ahora ya ha empezado con este tipo de audiencias, se han dado 3 hasta el momento. Trump, como usted lo ha mencionado, este miércoles, al que ha calificado como miércoles negro, cuando estaba reunido con Kim Jong-un, él decía, ahí estamos viendo que este abogado miente, decía, para reducir su condena. ¿Podría ser también esto parte de una salida a una sentencia que se le puede venir a quien trabajó muy de cerca, a quien se ha convertido ahora en un testigo indispensable y peligroso, además, como Michael Cohen? Mira, Ruth, Cohen se va 3 años a prisión. 3 años a prisión. Cohen perdió su licencia de abogado, perdió su negocio de su bufete de abogados, perdió su prestigio, arruinó a su familia. O sea, ¿qué más tiene que perder un hombre? Perdóname. Ese hombre ya está arruinado. O sea, ¿qué cosa? ¿Que le quiten 2 años de prisión? O sea, no. Eso es un argumento absolutamente superficial de Trump para tratar, obviamente, ¿qué le queda? Tiene que desprestigiar a quien en este momento está sacando una serie de denuncias e involucrando, por cierto, a más gente, inclusive a Weisselberg, que es el presidente de la Trump Organization, que parece que también está involucrado en los pagos a la actriz Stormy Daniels. O sea, está muchísimo sumido en un problema tremendo. Además, como si hiciera falta más a esta pesadilla de Trump, que probablemente no está durmiendo hace varias noches en la Casa Blanca, se viene ya el reporte del fiscal Mueller. Ya el rumor en los medios aquí en Estados Unidos es que ese informe, ese reporte que venimos esperando hace 2 años, Ruth, 2 años estamos esperando por ese reporte del fiscal Mueller, viene ya, podría ocurrir hoy, la semana que viene, en cualquier momento viene. Y eso definitivamente va a ser una avalancha de problemas políticos, como si ya no los tuviera Trump, que se le vienen encima. Y encima de todo esto, en un año preelectoral, o sea, los debates del Partido Demócrata comienzan ahorita en junio. Y vamos el año que viene elecciones. Cuando Trump está con un nivel de aprobación bajísimo, abajo del 40%, cuando su propia base comienza a rajarse, porque ya hay un problema en la base de los votantes de Trump que están viendo esto con cierta preocupación. O sea, es un pésimo momento político para Trump y lo que viene más adelante va a ser, por decirlo menos, tormentoso para él. Todo el mundo está a la espera de este informe que presente el fiscal Robert Mueller sobre el presidente de Estados Unidos. Javier Maza, gracias por estar con nosotros, analista demócrata, consultor político también internacional, deseándole un buen viernes, buen comienzo de fin de semana. Igualmente, Ruth. Muchísimas gracias. ¿Qué más marca la agenda de Estados Unidos? La Organización de Estados Americanos va a tener audiencia sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Vamos a dar paso inmediatamente a Washington, luego vamos con nuestro reporte de Nueva York y de Miami. Emiliana Molina, desde la capital estadounidense, tiene el reporte. Emiliana, un buen viernes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en las audiencias el día de hoy en la Organización de Estados Americanos esperamos escuchar un breve discurso del secretario general de la organización, Luis Almagro, sobre la peor crisis en la historia de América Latina que atraviesa la región en este momento. Y es que recordemos que en Venezuela la actual situación ha causado el éxodo de más de 3 millones de personas a países vecinos. Algunos de los más afectados hasta el momento han sido países como Brasil y Colombia. Por otro lado, también esperamos escuchar un breve discurso de Gustavo Tarre, el representante encargado interino ante la Organización de Estados Americanos por el gobierno de Juan Guaidó aquí en la OEA. Hablando ayer con Tarre, me mencionaba que ya le presentó sus credenciales a Luis Almagro para poder tomar el asiento de Venezuela en el organismo y de hecho ya cuenta con los 18 votos necesarios para que se aprueben sus credenciales. Sin embargo, Tarre me mencionaba que él quiere esperar un poco más a que Almagro presente sus credenciales de manera oficial, porque aún le queda por hablar con algunos otros países para recibir su respaldo, como por ejemplo México e Uruguay. La presencia en el Consejo Permanente, no estoy diciendo que no tenga importancia, pero nosotros queremos conversar con todos los embajadores acreditados ante el Consejo Permanente y una vez que terminemos eso, pues plantearemos que el caso sea llevado ante el Consejo y eventualmente se produzca una votación, si es que todavía la representación de la usurpación está todavía en la OEA, porque una paradoja es que ellos dicen que ellos no se van,
pero ya anunciaron su retiro y el 27 de abril les toca irse o acatar la decisión del presidente Guaidó de permanecer, cosa que le va a resultar un poco incómodo. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Juan Guaidó, que de hecho está supuesto a regresar a Venezuela muy pronto desde Brasil. Tarre también en las conversaciones el día de ayer me mencionó que si algo llegase a pasarle a Guaidó o a sus familiares, todos los ojos de la comunidad internacional estarán puestos sobre Nicolás Maduro. Esta es toda la información que tenemos desde la OEA. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por tu reporte. El Consejo de Seguridad de la ONU ha fallado en su intento por adoptar una resolución sobre la crisis en Venezuela. Ayer hablábamos de 2 textos. Ninguno de estos 2 textos sometidos a consideración, propuestos por Rusia por un lado y por Estados Unidos por el otro, ha logrado el respaldo necesario para ser aprobado. Alejandro Rincón nos tiene el reporte hasta ahora. Alejandro, un buen día. Hola, feliz viernes para todos. De la misma forma como los diálogos políticos entre el régimen madurista y la oposición de Venezuela no han logrado conjurar la crisis que vive la nación suramericana, el principal cuerpo diplomático del mundo tampoco pudo ponerse de acuerdo y establecer una posición conjunta sobre la crisis en Venezuela. Ninguno de los 2 textos que fueron sometidos a consideración por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas logró el respaldo suficiente para ser adoptado. De un lado estaba Estados Unidos con un texto de resolución en donde se hacía un llamado claro a que se convocaran elecciones presidenciales libres, justas y creíbles. Y por otro, Rusia respaldando al régimen madurista con un texto de resolución en donde se buscaba hacer una condena a cualquier tipo de intervención o agresión en contra del territorio venezolano. Estados Unidos logró los 9 votos que necesitaba para aprobar ese texto, pero Rusia y China vetaron ese proyecto, en tanto que el de Rusia simplemente no obtuvo los votos necesarios. Solo 4 países de los 15 del Consejo votaron a favor. Eso sí, de la sesión nos quedó un nuevo choque diplomático entre Washington y Moscú. Votando en contra de esta resolución, algunos miembros de este Consejo continúan escudando a Maduro y sus secuaces y prolongando el sufrimiento del pueblo venezolano. Esta crisis fabricada se ha ido más allá de las fronteras de Venezuela y amenaza con desestabilizar a la región. Estados Unidos se mantendrá apoyando al gobierno legítimo del señor Guaidó, así como a la Asamblea Nacional, y esperamos de manera genuina que se realicen elecciones libres para un gobierno que refleje las aspiraciones y los deseos del pueblo. Fuimos forzados a usar el veto porque el texto de Estados Unidos no apuntaba a una solución de los problemas en Venezuela. Por esta razón propusimos una resolución alternativa que hubiera ayudado al pueblo venezolano. Son la intervención extranjera en sus asuntos. La presidencia del Consejo de Seguridad invitó a esa sesión de votación sobre los 2 proyectos de resolución rivales a un representante del régimen madurista. Estamos hablando de Samuel Moncada, quien hasta el momento sigue manteniendo las credenciales como representante de Venezuela ante el organismo internacional. Una intervención que entregó el señor Moncada en donde hizo graves acusaciones contra Colombia. Insistió en su teoría de que el territorio venezolano fue atacado desde Colombia y además acusó al gobierno de Bogotá de no entregar a Naciones Unidas los protocolos e información adicional que se ha pedido sobre la asistencia humanitaria que Estados Unidos envió allí para ser entregada a los venezolanos. Minutos después de esas acusaciones, NTN 24 habló directamente con el embajador de Colombia ante Naciones Unidas, quien rechazó categóricamente las acusaciones hechas por Samuel Moncada. Esa es una falacia, solamente comparable con la actitud que ellos están cometiendo con el pueblo venezolano. Efectivamente, el gobierno de Colombia va a entregar en los próximos días los protocolos. Yo tuve ocasión de leer varios apartes del protocolo de la Organización de los Estados Americanos sobre la operación humanitaria que se llevó a cabo el pasado sábado y, por supuesto, también los protocolos de las diferentes instituciones que pueden certificar que en el procedimiento de asistencia humanitaria fueron desde el lado venezolano en donde se impidió claramente la llegada de la ayuda humanitaria.
Por ahora, fuentes diplomáticas de la Organización de Naciones Unidas insinúan a NTN 24 que en los próximos días o incluso semanas no se prevé una nueva discusión sobre la crisis en Venezuela. Hoy, de hecho, que es a 1 de marzo, Francia y Alemania asumen una presidencia conjunta del Consejo de Seguridad y estaremos allí expectantes a ver si de pronto en la agenda de trabajo del mes de marzo se incluye nuevamente un ítem sobre la crisis en Venezuela, pero de momento no hay avance en nuevas discusiones o proyectos de resolución adicionales sobre Venezuela. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias por ese reporte desde Nueva York, Alejandro, deseándote un buen fin de... Vamos a continuar con el programa La Mañana de NTN 24, hablando del yerno de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha ordenado a su jefe personal que Jared Kushner tuviera acceso a información privilegiada. La autorización del mandatario tuvo lugar a mediados del año pasado, del 2018, a pesar de la preocupación expresada por oficiales de inteligencia y el principal abogado de la Casa Blanca. Esta información a la que Kushner tuvo acceso hace parte de los principales secretos de la nación. La noticia ha sido revelada por el diario estadounidense The New York Times. 4 comunidades en el norte de California están bajo el agua. El río Russian se ha desbordado por las fuertes lluvias de las últimas semanas. Las autoridades del condado de Sonoma, a 100 kilómetros al norte de la ciudad de San Francisco, han ordenado que 3.600 personas abandonaran ya sus casas. Equipos de socorro con ayuda de integrantes de la Guardia Nacional rescataron a 60 personas que fueron sorprendidas por las inundaciones. Este hombre de 70 años de edad fue ejecutado en el estado de Texas por haber asesinado a sus suegros y a su cuñado en 1989. El condenado, identificado como Billy Wayne, se convirtió en el hombre más longevo al que se le aplica la pena de muerte en el estado sureño desde la restitución de la máxima pena hace 40 años. La compañía de automóviles Tesla anunció este jueves el cierre de sus tiendas al considerar que no tendrá beneficios durante la primera parte del año. La empresa, que paralelamente lanzó el carro Model 3 con un precio base de $35.000, informó que sus ventas se van a hacer exclusivamente a través de Internet para reducir costos. La intención de los directivos es bajar el precio de todos los vehículos en un 6% y el cierre de los establecimientos se traducen en 3.000 puestos de trabajo. En medio de la tensión entre Pakistán e India, el ministro de Exteriores pakistaní anunció que en minutos será liberado el piloto capturado el pasado miércoles en su territorio tras un combate aéreo. Este hombre va a ser entregado en la frontera como un gesto de paz para rebajar la tensión también. Bueno, las autoridades migratorias de Colombia expulsaron del país a una mujer integrante de la Policía Estatal de Venezuela. La uniformada llegó a la ciudad fronteriza de Cúcuta buscando refugio, según decía, esto luego de cruzar la zona. 28 años de edad tiene, se hizo pasar por desertora del régimen madurista y fue expulsada ahora por pretender realizar trabajos de inteligencia. Eso es lo que han dicho las autoridades de migración. Vamos a darle paso a Diego de Pablos, que está en Cúcuta con este reporte y el informe que han dado las autoridades. Adelante, Diego. Buenos días, los saludos del Puente Internacional Francisco de Paula Santander entre Cúcuta y Ureña en el estado Táchira. A esta hora podemos reportar completa calma en esta estructura. Hace 48 horas no se presentan alteraciones del orden ni un dispositivo especial de seguridad sobre esta estructura. No se permite el paso de ningún tipo de personas. Podemos reportar en otras noticias de frontera que en las últimas horas Migración Colombia deportó a una mujer de 28 años. Era conocida como alias Pau Pau, había llegado a nuestro país en las últimas horas haciéndose pasar como militar venezolana y solicitando refugio. Dicen las autoridades colombianas que después de investigar con el ejército a esta persona se descubrió que trataba de hacer labores de espionaje. La mujer fue llevada y entregada en los últimos minutos a las autoridades venezolanas y llevada hacia el vecino país. Gracias a información de inteligencia colombiana, se pudo detectar que una mujer que se hizo pasar como integrante de la Guardia Nacional Venezolana realmente intentaba entrar al grupo de militares venezolanos refugiados para entregar información
al régimen chavista. Es que encontramos precisamente en el puente de la Unidad, anteriormente el puente Tienditas, una persona, supuestamente una militar, que venía a nuestro país a solicitar ayuda. Resulta que esa persona quería información de inteligencia para enviar nuevamente a su país. A esta espía venezolana se le impondrá la más alta sanción. Será expulsada, la máxima sanción migratoria que se puede poner, y adicionalmente tendrá prohibición de ingreso por 10 años a nuestro territorio. Hace una semana y media también 5 personas del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela fueron expulsados del territorio colombiano. También en las últimas horas, un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó al aeropuerto Camilo Daza con 100 toneladas de ayudas que posteriormente fueron trasladadas al puente La Unidad o puente de Tienditas. En total, son más de 800 toneladas de alimentos y medicinas que están almacenadas allí para ser entregadas a los venezolanos. Eso es todo por el momento. De la frontera colombo-venezolana, continúen en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenos días. Buen día, Diego. Gracias por ese reporte. Hablamos ahora de la vicepresidenta del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez. Está en Rusia y ha anunciado desde ahí que la oficina central de la petrolera estatal PDVSA en Europa va a trasladarse ahora a Moscú. El gobierno de Putin ha ratificado este apoyo a Nicolás Maduro. Vamos a saludar con las reacciones a esta visita que hace Delcy Rodríguez a Rusia con Daniela Zambrano. Daniela, un buen día. Hola, ¿qué tal, Ruth? Muy buenos días. Fue una rueda de prensa conjunta entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Allí hizo el anuncio Delcy Rodríguez, decía que por orden de Nicolás Maduro, la oficina de PDVSA, que se encuentra actualmente en Lisboa, capital de Portugal, va a ser trasladada a Moscú, en Rusia. Entendemos que esta es una forma de Nicolás Maduro protegerse luego de que la Asamblea Nacional anunciara hace un par de semanas desde la Comisión de Finanzas que ya habían logrado congelar al menos 3.200 millones de dólares en activos de diferentes cuentas del gobierno venezolano en varios países, principalmente en Estados Unidos, y se estaba en conversaciones con otros países para continuar con esta medida que ha tomado la Asamblea Nacional de Venezuela de proteger los activos para, según palabras del presidente de esta comisión de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, impedir que la administración de Nicolás Maduro se siga robando el dinero de los venezolanos. Veamos parte del anuncio que hizo más temprano Delcy Rodríguez desde Rusia. Sobre la mudanza de PDVSA Europa para Moscú. Obedece a planes que ya estaban preestablecidos dado la ampliación que hemos tenido en la cooperación energética con empresas rusas como Rosneft, como Gazprom, pero que es el momento más oportuno. No tenemos duda de ello. Es el reformateo de nuestras relaciones. Y ciertamente Europa no da garantías. El mismo mundo capitalista viola sus propias leyes. Europa no está dando garantía de respeto a nuestros activos, como está pasando con el Banco de Inglaterra, que se está quedando con el oro de Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia manifestó y reiteró que van a seguir afianzando los lazos con Venezuela y van a seguir ayudando al gobierno de Nicolás Maduro para solventar la crisis en materia económica que atraviesa Venezuela. Rusia seguirá ayudando a las autoridades venezolanas a resolver los problemas sociales y económicos, incluso mediante el suministro de ayuda humanitaria legítima. En general, creemos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es desarrollar interacciones prácticas, pragmáticas y mutuamente beneficiosas. Recordemos que actualmente la administración de Nicolás Maduro no tiene acceso tampoco a las cuentas y a los recursos provenientes de Citgo, la principal filial de PDVSA en Estados Unidos, por lo que esta sería una forma también de protegerse ante posibles nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y otros países. La información desde Caracas, Ruth, volvemos al estudio. Gracias a Daniela por su reporte desde la capital venezolana. Continuamos con el programa. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llega a Paraguay tras visitar Brasil. El mandatario encargado se va a entrevistar con el presidente Mario Abdo Benítez, uno de los mandatarios regionales que no reconoce al régimen de Nicolás Maduro y que lo reconoce a él. En las últimas horas ha trascendido que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, invitó a Quito a Juan Guaidó. La representación diplomática de Venezuela en Quito aún está a cargo de funcionarios ligados al madurismo. Carlos Menem, expresidente de Argentina, ha sido absuelto de las acusaciones por presunto encubrimiento de los autores del atentado contra la Asociación Mutual Israelita en 1994.
Sin embargo, el tribunal ha condenado a su ex jefe de inteligencia y a un ex magistrado. Tras ser hallados culpables, los acusados van a tener que pagar penas en prisión de entre 4 y 6 años. Nunca existió una orden del presidente de la Nación para interrumpir la investigación en el atentado, jamás, al contrario. Y les vuelvo a aclarar, cuando sufrimos el atentado de AMIA, el doctor Menem, presidente, invitó a la Mossad, al MI5 británico, al FBI, a las investigaciones de Brasil para colaborar en el esclarecimiento del atentado. Y así fue, y nunca interrumpió esa investigación. Sin acuerdos concretos ha culminado la segunda sesión de la mesa de negociaciones en Nicaragua entre el régimen de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Mientras avanzaba el diálogo, el corredor Alex Vanegas, un activo opositor de Ortega, fue detenido nuevamente. Vanegas fue uno de los 100 opositores liberados el pasado miércoles como muestra de buena voluntad del régimen, que mantiene controladas las calles con policías para evitar nuevas protestas. México, a un paso de la creación de la Guardia Nacional, la Cámara de Diputados ha aprobado con 463 votos a favor la reforma constitucional que permite la creación de este grupo de seguridad. Los coordinadores de los 8 grupos parlamentarios aceptaron las modificaciones hechas por el Senado para la integración de este cuerpo de seguridad. La ley, que solo ha recibido un voto en contra, aún debe ser enviada al Congreso o a los congresos estatales para su aprobación y va a necesitar los votos de al menos 17 entidades para que pueda ser promulgada por el presidente López Obrador. Una espectacular aurora boreal fue registrada en los cielos de Finlandia. Cientos de personas han sido deleitados por el cautivador fenómeno que decoró la atmósfera con su brillo y sus particulares colores. Durante varias horas se pudo observar este esplendor en medio del cielo nocturno. El Ecuador manifiesta que Venezuela estaría actuando como refugio de un prófugo de la justicia ecuatoriana. Fernando Alvarado, el exsecretario de Comunicación durante el gobierno de Rafael Correa, se encuentra en Caracas desde diciembre del año pasado, según reportes del Ministerio del Interior de Quito. Alvarado tenía casa por cárcel, era investigado por el presunto mal uso de dinero público. En octubre del 2018 se retiró un grillete electrónico que tenía desde agosto y huyó del país. El exfuncionario estaría siendo protegido y mantenido por el régimen de Nicolás Maduro, que a la fecha lo tiene hospedado en una habitación de un exclusivo hotel en la capital venezolana. Esto según relata un diario venezolano. Se ha gastado $7.000 en su estadía. Esto revela una nota periodística. Las autoridades han asegurado que Ecuador se siente alejado diplomáticamente de Maduro, pues se dificulta iniciar un proceso correspondiente para ponerlo a las órdenes de los jueces. Alvarado cuenta con difusión azul de Interpol, por lo que es buscado en 192 países. Luego, como profesional de la comunicación. Vamos a saludar a esta hora en Caracas, Venezuela, a Elizabeth Fuentes. Ella es periodista del portal El Cooperativo, diario que reveló la situación de Fernando Alvarado, la suma de dinero que estaría gastando el régimen de Nicolás Maduro en hotel, comida y demás gastos realizados para mantener a Fernando Alvarado en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la mañana de NTN 24, Elizabeth. Muchísimas gracias, Ruth. Un placer poder contestar algunas preguntas, algunas interrogantes. Señora Fuentes, ¿qué los lleva a ustedes a llevar a esta investigación y qué han determinado? ¿Qué pruebas contundentes tienen para realizar esta afirmación que el día de ayer la ministra del Interior pues, salió diciendo que esa era una enorme probabilidad, pero que la extradición era una situación bastante complicada por las relaciones que existen actualmente entre los dos países? Cuéntenos concretamente sobre el estudio periodístico que se hizo. Sí, bueno, no fue una investigación profunda porque no es verdad. Simplemente yo tengo una muy buena fuente, que por supuesto no voy a revelar, que me contó que el señor Fernando Alvarado estaba en el Hotel Meliat, en la habitación 1621, y que estaba allí desde diciembre. Y que uno de los datos así concretos, diríamos, es que en el video que publica el propio Alvarado en octubre, pocos días después de fugarse, que fue público en Ecuador,
en ese video solo se ve parte del techo del sitio donde está, que es demasiado parecido a una habitación, al techo de las habitaciones del Hotel Meliá. Digamos que esa es una cosa un poco anecdótica. Lo cierto es que entonces nosotros en el Cooperante, que se llama el portal, antes de publicar la información, llamamos a la habitación, pedimos solo el número de la habitación y nos pasaron y atendió un señor. El periodista que lo llamó, el reportero, le preguntó por Fernando Alvarado o su esposa y dio el nombre de la esposa. Y él dijo, sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? En lo que el muchacho le dijo que lo iba a entrevistar, él colgó. Acto seguido, con ese primer dato, lanzamos la primera información diciendo que presuntamente, porque por supuesto es presuntamente quien atendió fue Alvarado, estaba en esa habitación en el Hotel Meliá, etcétera, 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 y más todos los datos que nos dieron, que además son públicos, lo que cuesta una habitación en el Hotel Meliá, sobre todo esas que son las llamadas habitaciones reales, que son un poco más caras. Luego, otra vez el periodista volvió a llamar, y en esta ocasión no le pasaron a la habitación, sino a una contestadora telefónica para que dejara su mensaje. Entonces ayer yo volví a llamar, y en la recepción del Hotel Meliá, y no estoy acusando al hotel, simplemente eso fue lo que me ocurrió, me hicieron casi que un interrogatorio, me dijeron que por qué lo estaba llamando, que si yo tenía cita con él. Le dije, no, yo no tengo cita con él, yo soy periodista, mi nombre es Elizabeth Fuentes y quisiera hacer una entrevista. Me dejaron 2 minutos esperando en el teléfono y acto seguido vino la misma persona y me dijo que ese señor no estaba en esa habitación, que esa habitación estaba vacía. Eso también es muy sospechoso. Ahora, hablando de las cifras, los costos, además de esta comprobación que ustedes hicieron a través de una llamada telefónica, ¿cómo se logra establecer qué es la Cancillería del régimen de Maduro quien está pagando estos rubros? Bueno, como le digo, nosotros usamos con mucha delicadeza aquí en Venezuela la palabra presunto, porque como le cuento, es una información que me llegó de una fuente confidencial, etcétera. Se sabe que ese es el hotel que usa el gobierno para todas sus actividades, para alojar a todos sus invitados. De hecho, hace poco vino, que fue un escándalo aquí en Venezuela, una española que se hizo pasar por turista y para mostrar lo bien que estaba Venezuela, y fue a comer a McDonald's, y esta misma fuente, que es en la que yo confío, me mandó toda la información de cuántos de esos invitados especiales estaban en el Meliá, entre eso esa chica española, Arantxa Tirado. Ese es el hotel que donde se han hecho las reuniones de la mesa de negociación. Digamos que es un hotel que se sabe que es muy utilizado por el gobierno para alojar a sus invitados. Hay incluso personalidades del gobierno que viven allí. ¿Qué es lo que las fuentes que usted ha consultado, Elizabeth? También todo en base a presunción, como usted dice, hay que ser responsable en el uso de las palabras. Por supuesto. ¿Qué es lo que suele hacer Fernando Alvarado, viviendo ahí desde diciembre? Han pasado 3 meses. ¿Cómo es la vida de una persona dentro de un hotel? ¿Qué suele hacer? Bueno, es que ahí habría que conseguir un paparazzi, porque la verdad es que yo no creo que él esté encerrado en el hotel. Él tampoco es muy conocido aquí en Venezuela. Y la fuente me dijo que le habían otorgado, presuntamente, chofer y escolta y carro. Quizás está auxiliando al gobierno en el tema de las comunicaciones, no sabemos. Eso son dudas que siempre quedarán. A mí me dijo un periodista que me llamó de Ecuador, Fermín Vaca, que había la sospecha, y además coinciden las fechas, de que durante el mes de octubre hubo muchos programas del gobierno, lo que se llaman Vuelta a Venezuela, que iban a Ecuador, iban a Chile, etcétera, a tratar de devolver venezolanos que habían emigrado y que se sentían maltratados. Que también se ha dicho que ese es un asunto de propaganda del gobierno, pero en todo caso eso lo hicieron. Y en octubre hubo como 3 o 4 viajes precisamente a Ecuador y trajeron muchísimos venezolanos que estaban en Ecuador. Entonces este periodista Vaca me asegura que en uno de esos vuelos, precisamente donde además tuvo que devolverse la cónsul de Venezuela allá en Ecuador, porque fue expulsada, que en ese vuelo se trajeron oculto a Fernando Alvarado. Eso es también una hipótesis que manejan en Ecuador y bastante probable además. Porque coincide, le repito, la fecha con la fecha en que Alvarado
hace su aparición en YouTube, dice que está asilado en un país amigo, o sea, hay muchas coincidencias, la verdad. Hace su desaparición, digámoslo así, porque nadie sabía ciertamente dónde, o nadie sabe con certeza dónde está Fernando Alvarado. Ayer ha salido el Ministerio del Interior a dar estas revelaciones. Gracias, bueno, Elizabeth. Creo que está asilado en un país amigo. Elizabeth Fuentes, periodista del portal El Cooperativo, quien pues ha llevado a cabo esta investigación periodística en la que presuntamente Fernando Alvarado estaría en Venezuela. Gracias y un buen día para usted. Gracias a ustedes. El Centro de Investigaciones Sociológicas de España ha difundido su última encuesta de intención de voto. El Partido Socialista ganaría, según estas encuestas, las próximas elecciones generales, dejando atrás con amplia mayoría, además, a los partidos como el PP, Partido Popular y Ciudadanos. Para la oposición, el gobierno de Sánchez está manipulando esta información que es emitida por una institución pública. Saludamos con este tema a Marcelo Moncayo desde Madrid. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana. Este próximo 28 de abril los españoles participarán de un nuevo proceso electoral. El Centro de Investigaciones Sociológicas, que es una entidad pública, emitió hace pocas horas su última encuesta de intención de voto. Si las elecciones generales se realizaran hoy, el Partido Socialista, encabezado por Pedro Sánchez, ganaría las elecciones con un 33.3%, seguido del Partido Popular con 16.7%. En tercer puesto, Ciudadanos con 15.3% y en último lugar, Unidos Podemos con 14.5%. Con estos resultados, el Partido Socialista superaría a los populares y Ciudadanos juntos. La oposición inmediatamente criticó estos resultados, pues considera que son producto de la manipulación orquestada desde el gobierno central, desde que tienen control de la entidad pública que realiza estas encuestas. Lamento mucho que una institución del Estado como el CIS ya no se la quiera a nadie. Y lamento mucho que Pedro Sánchez esté intentando hacer una campaña electoral instrumentalizando las instituciones del Estado. Desde el rey en su libro, pasando por el CIS, que ya es una auténtica vergüenza de falta de credibilidad, o la televisión española, que da en directo 83 minutos de la presentación de su libro, o la Diputación Permanente, en la que quiere hacer esos viernes sociales, que es directamente poner el Parlamento al servicio de un partido y de un proyecto que ya está en funciones para intentar rentabilizar la campaña electoral. Yo lo que le pido al señor Sánchez, como ayer no me contestó, es que acepte un cara a cara en las televisiones, ya que no quiso ayer directamente hablar de si va a indultar a los presos independentistas, si va a aceptar la autodeterminación o si va a volver a pactar con el independentismo una vez más, que nos lo digan en una televisión. Entonces yo le digo que en la historia de la democracia siempre ha habido un cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Amigos televidentes, del Centro de Investigaciones Sociológicas también dio los resultados sobre los políticos mejor valorados en España. En primer lugar está el actual presidente del gobierno con 4.3%, luego Albert Rivera con 3.9%, Pablo Casado y Alberto Garzón con 3.6%, seguido de Pablo Iglesias con 3.2%. Cabe destacar que esta calificación es sobre 10 puntos, es decir, ninguno supera la media de 5 puntos. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto.